Estás viendo CNN Chile, siempre. Arrasó. Donald Trump logró lo que en 20 años no había conseguido un candidato del Partido Republicano: conquistar no solo la presidencia a través del colegio electoral, sino que triunfar también en voto popular. De pasada, dinamitó el famoso muro azul, color de los demócratas, en esos 3 estados claves: Michigan, Pensilvania y Wisconsin, que pasan de ser finalmente demócratas a republicanos, o más bien a trumpistas, porque es él quien dirigió su campaña, es él quien ha logrado que incluso los hombres latinos le votaran. Mientras intentan entender y reponerse de la derrota, en el Partido Demócrata tienen claro que han perdido 10 millones de votos en 4 años, que la partida fue 3-0, se quedaron sin la presidencia, el Senado y la Cámara de Representantes probablemente. Hora entonces de que analicen no solo lo que Trump hizo bien, porque una cosa es la campaña, es cierto, pero más allá de este ciclo electoral, ¿cómo es que los demócratas se han desconectado tanto de su tradicional electorado, que estaba mucho más preocupado, por ejemplo, por la inflación, que por otros asuntos que ellos pusieron en la carpeta? Es momento de analizar las consecuencias económicas, internacionales y políticas de la victoria de Trump, y también el futuro del mundo y de la democracia. Porque será finalmente 2 los partidos de Estados Unidos, pero no son tan fuertes si Trump logra moldear a su antojo a los republicanos, y nadie en el Partido Demócrata fue capaz de parar los deseos de repostularse de Biden hasta que ya su salida fue demasiado tardía. Comienza Conexión Global Prime. ¿Cómo comienza el plan de articulación para Donald Trump, sus equipos que está definiendo los primeros días entonces desde que fue electo? Nos lo cuenta en su nota Laura Soto. Well, Mr. President-elect and former President Donald, congratulations. Thank you. Ninguno de los periodistas presentes se quería perder este momento, ni tampoco la oportunidad de hacerle preguntas al mandatario entrante y al saliente. Thank you all. Joe Biden recibió este miércoles a Donald Trump en la oficina oval, una tradición que los mandatarios suelen hacer para simbolizar el traspaso pacífico del poder, cortesía que Trump no le brindó a Biden después de perder en 2020. Ambos abogaron esta vez por una transición fluida sin problemas. Esperamos, como dijimos, una transición sin problemas. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que estés acomodado con lo que necesites, y vamos a tener la oportunidad de hablar algo de eso hoy. Así que bienvenido de vuelta. Muchas gracias. La política es dura y en muchos casos no es un mundo agradable, pero hoy es un mundo agradable y te lo agradezco mucho. Una transición tan fluida que será lo más fluida posible. Y lo aprecio mucho, Joe. Años de insultos y descalificaciones pasaron a ser, en cosa de minutos, palabras amables y sonrisas cómplices, mientras los periodistas intentaban, sin éxito, que respondieran a sus preguntas antes de quedarse a solas. Fue una reunión sustantiva, un intercambio de puntos de vista. Debatieron importantes cuestiones de seguridad nacional y política interior que enfrentan la nación y el mundo. El presidente Biden también planteó temas importantes de la lista de tareas pendientes del Congreso. Se reunieron aproximadamente por 2 horas y fueron acompañados por el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Jeff Zients, y la jefa de gabinete entrante, Susie Wiles. Donald J. Trump. Antes de este encuentro, un animado Donald Trump llegó hasta el Capitolio para ser recibido con una ovación por sus compañeros republicanos de la Cámara de Representantes, sobre quienes se confirmó que van a mantener el control de esta instancia, además del Senado. Just a very nice gathering. Isn't it nice to win? It's nice to win. It's always nice to win.
La última semana el presidente electo ha estado ocupado definiendo a su equipo. Entre los últimos nombramientos están Elon Musk y Vivek Ramaswamy, que liderarán un nuevo departamento de eficiencia gubernamental. Luego está el presentador de Fox News y veterano de guerra, Pete Hegseth, como secretario de Defensa, la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, en Seguridad Nacional, y John Ratcliffe para liderar la CIA, quien fue director de Inteligencia Nacional en el primer mandato de Trump. El hombre más millonario del mundo ha ganado una creciente influencia en su transición presidencial y se esperaba una designación de este tipo que compartirá con el ex precandidato presidencial, un papel que, especialmente en Musk, plantea posibles conflictos de interés. Otros nombramientos son su jefa de campaña Susie Wiles como jefa de gabinete, la congresista Elise Stefanik como embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Tom Homan como zar de la frontera, exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Michael Waltz como asesor de Seguridad Nacional y Lee Zeldin como administrador de la EPA. El congresista Michael Waltz, considerado un halcón frente a China, se alinea a uno de los últimos nombramientos de Trump este miércoles, el senador Marco Rubio como secretario de Estado, también conocido por su línea dura frente al gigante asiático, lo que da indicios sobre cómo será su segundo mandato en esa materia. Y comenzamos el análisis y para eso nos trasladamos de inmediato hasta Chicago, hasta Estados Unidos, para conversar, ahí lo ven en pantalla, con Andreas Feldman, que es profesor de la Universidad de Illinois en Chicago, politólogo chileno, y además nos ha acompañado en esta larga cobertura sobre Estados Unidos que no termina. Gracias, Andreas, por acompañarnos nuevamente. Hola, muy buenas noches. Lo primero que quisiera preguntarte es, cuando se produce esta victoria que es completa, total, de voto en el colegio electoral y también de voto popular de Donald Trump, ¿cuáles fueron las primeras explicaciones intuitivas que tú te diste y con el tiempo si se han confirmado o han cambiado o has agregado otras razones de esta victoria? Bueno, mira, la primera razón como más intuitiva que apareció fue, digamos, un castigo al incumbente, en el sentido que el presidente Biden era un presidente impopular y que le trasladó esa impopularidad a Kamala Harris, y la campaña nunca fue capaz de remontar eso, ella nunca fue capaz de desmarcarse. Pero cuando fueron saliendo un poco más las cifras, la verdad, al ver el voto, cuando uno lo desagrega, salían algunas cosas que eran un poco más, digamos, preocupantes, un poco más, digamos, interesantes, si se quiere. Por ejemplo, el voto de los hombres latinos. 55% de los hombres latinos votó por el presidente Trump, lo que habla, digamos, de un nivel, digamos, de desafección muy grande en comunidades que digamos, normalmente habían votado con los demócratas y normalmente habían votado, digamos, en las elecciones del 2016-2020 votaron mayoritariamente por los candidatos demócratas. Y el otro punto que salió, que es muy interesante, tiene que ver un poco con los condados, con las circunscripciones donde Trump logró mayores niveles de adhesión. Y tenían tres elementos fundamentales. Uno era reductos donde había grandes niveles de desigualdad, reductos donde el precio de la vivienda había incrementado fuertemente, y lugares donde había una mayor propensión a población extranjera. Entonces, si uno calcula o si uno en el fondo medita sobre eso, da cuenta de los grados de efectividad que tuvo la campaña del presidente Trump de movilizar esos sectores que tenían aprensiones y que tenían una sensación, digamos, de desafección con la administración del presidente Biden. Uh-huh. Preguntarte también, Andreas, específicamente cuando hacemos foco en el tema de los derechos reproductivos de la mujer, muchos creían que esto iba a ser casi un plebiscito en torno a ese tema, el tema de quién se identificaba mejor con las mujeres, y hay otros que están planteando ahora que fue más bien un plebiscito sobre el tipo de masculinidad al que se aspira, y que esta idea de un hombre muy fuerte, de un liderazgo masculino fuerte, aspiracional, como por ejemplo también el de Elon Musk, que es un hiper multimega millonario, había sido atractiva también, y que hay muchos también trabajadores, hombres, que sienten que les ha pasado por el lado también toda esta agenda de género y que no les hace tanto sentido, y que al final ellos se conectaron con Trump de una buena manera, o sea, que logró conectar con ellos.
Puede haber algo de eso, pero yo no sacaría conclusiones tan definitivas con respecto al tema, porque normalmente los votantes votan por distintas, digamos, consideraciones. Claro, como una más, te digo yo, interesante, como que fue una cosa más de las que puede haber influido. sí, lo que pasa es que cuando uno ve el voto de las mujeres, por ejemplo, las mujeres también votaron de manera bien, digamos, masiva por Trump, o digamos de una manera menos, digamos, masiva hacia Kamala Harris. Y lo otro que es bien interesante es que en términos de los derechos reproductivos, muchos estados votaron en favor, digamos, ¿no?, de condiciones domésticas que permiten el aborto en los estados, ¿no? Y sin embargo votaron por Trump. Entonces, fue una de muchas condiciones, pero no fue la única. Yo creo que en ese sentido los niveles de descontento, ¿no?, pienso que tienden a influir un poco más, independientemente de los niveles de masculinidad. Lo que sí parece que es como, y eso está claro a esta altura, ¿no?, no hay un nivel de sanción o de castigo para ciertas conductas que antes eran consideradas inadmisibles en la política. Y eso sí que habla, digamos, a luces vistas de un cambio, digamos, casi epocal en términos de lo que es aceptable y lo que no es aceptable en política. Algo que ya sabíamos, pero que ahora la elección del pasado martes refrendó. Sí. Pareciera haber sido acertada la estrategia de Trump de no referirse tanto al tema del aborto, porque eso le podía hacer perder votos, y más bien tomar una postura de no hablar tanto de ese tema y decir, mire, esto que lo decidan los estados localmente, y no profundizar mayormente en sus convicciones al respecto. Correcto, eso está clarísimo, ¿no? Ellos fueron astutos en leer eso, pero vuelvo y te repito, digamos, ¿no? Había muchas consideraciones y evidentemente la consideración de la insatisfacción y como esta idea, esta sensación de que el país iba hacia un rumbo, digamos, equivocado, cierto o no, porque hay un montón de elementos objetivos que, digamos, indicaban lo contrario, al menos en términos económicos. Sin embargo, la percepción de la gente fue algo que, digamos, primó fuertemente digamos, en la forma en la cual votó. Eso es como claro. El tema de la política de identidad, y ahora hay como una cierta, digamos, una lucha intestina en el Partido Demócrata, en la cual evidentemente empiezan a hacer los post-mortem y se ve, digamos, se empiezan a atacar posturas y otras, digamos, posturas acá y posturas allá. Parece haber algo de coincidencia en términos de que, al menos en términos, digamos, de tracción electoral, la política identitaria, en el fondo sí demostró que tenía evidentes límites, ¿no? Y que la política identitaria, digamos, ¿no?, que abrazó parte del ala más, digamos, izquierda del Partido Demócrata, realmente no tenía tracción electoral, o no tenía la suficiente tracción electoral, diría, para poder, digamos, levantar una campaña exitosa por parte de la candidata Harris. Quisiera que hiciéramos un poco más de foco en el tema de los latinos. Algunas cifras: el voto hispano mejoró Trump en un 10% en comparación con el 2020. En este llamado, en Pensilvania, este llamado corredor latino, además, los hombres votaron efectivamente el 2020 un 23% más por Biden que por Trump, pero el 2024 un 10% más por Trump que por Kamala Harris. O sea, la mujer latina además había votado el 2024 mayoritariamente, y ahora sí, vota más por Harris, pero disminuye el margen de nuevo. Entonces se dan vuelta los hombres y en las mujeres latinas, me estoy refiriendo, disminuye ese margen. ¿Y qué hay de esto de que los latinos se han ido de alguna manera en sus preocupaciones electorales y en su forma de votar, asimilando al resto de la población? Por ejemplo, a esa clase media blanca que hablamos que está dejada un poco de lado por el progreso, con zonas deprimidas. Es decir, que a un latino le terminaba importando mucho más, por ejemplo, la inflación que temas que tenían que ver con su grupo étnico. ¿Se han ido de alguna manera pareciendo a la forma en que votan otros grupos? Bueno, sí, pero vuelvo a repetir, o sea, digamos, la gente puede votar por muchas consideraciones, y en este caso, en el fondo, una persona que puede considerar, digamos, el lenguaje del candidato ofensivo, termina votando por él porque prefiere eso, pero, digamos, un manejo que a su juicio es mejor en términos económicos, ¿no? Entonces, yo creo que el nivel de desafección acá es importante, ¿no? Los latinos y los afroamericanos acá evidentemente están con un nivel de desafección bastante grande. Entonces oscilan de una elección a la otra, tratando de buscar condiciones que sean mejores para ellos. Entonces yo no sacaría necesariamente esa conclusión. Lo que pasa también, y hay otra cosa importante, hay elementos de la comunidad latina acá que es conservadora.
No es una comunidad uniforme y hay divisiones, digamos, entre cubanos, venezolanos y mexicanos y puertorriqueños, por ejemplo. Eso es un clivaje bastante importante. Digamos, cubanos y venezolanos, por lo general, bastante más conservadores, tanto en su cuestión política como en su visión, digamos, social, y puertorriqueños y mexicanos bastante más progresistas, al menos en términos políticos, no tanto en términos sociales, ¿no? Entonces, creo que hay que esperar un poco más de tiempo para sacar ese tipo de conclusiones, ¿no? Yo creo que, en cierto sentido, la conclusión que me parece se puede sacar es que una parte importante, digamos, del electorado latino, en particular los hombres, estuvieron desafectados del mensaje del Partido Demócrata, al menos en esta elección. Creo que eso sería una forma mesurada de decir lo que acá ha pasado, porque en general yo estoy acá en una universidad donde hay un grupo bastante importante de estudiosos, digamos, de la política de los latinos, y dicen el problema principal es que hay un gran nivel de desafección por parte del voto latino, ¿no? Que sientan que sus condiciones de vida no necesariamente mejoran, ¿no? Y en ese sentido oscilan de una elección a la otra. Eso no significa que necesariamente comulguen con muchas de las ideas que tiene el presidente Trump. Sino que van rechazando al incumbente, al que está en el poder, si es que no les ha mejorado de manera importante, dices tú, su calidad de vida. Ahora, antes de dedicarle un tiempo al tema de relaciones internacionales y cómo podrían cambiar, quisiera preguntarte a nivel táctico también, las campañas, ¿qué errores y qué aciertos tuvieron? Por ejemplo, la estrategia que se ha estudiado de cómo puso el dinero en avisos televisivos en ciertos temas, la campaña de Trump, parece que como táctica fue muy buena, dicen algunos. En cambio, la campaña de Harris dedicó mucho dinero a montar una estructura más tradicional, de montar oficinas, voluntarios y todo eso, y que la otra campaña la tenía un poco más liviana y se dedicó y ocupó otras herramientas de campaña. No sé qué tanto afecta eso o no, la posibilidad de hacer contacto con los votantes en un país tan grande como Estados Unidos, Andreas. Eso por un lado, y también cómo ves tú hoy día, en el día de hoy, al Partido Demócrata después de esta elección. Bueno, voy a partir por la segunda, que es más fácil. Estamos sumamente dividido, sumamente, digamos, perplejo, diría, esa es la palabra, ¿no? Creo que estaba, además, y esa perplejidad, que la cual comparto, en cierto sentido también habla de un nivel de una falta de contacto un poco con las prioridades y con el sentimiento de la población. Creo que es algo también que tiene que ver con el ejercicio del poder. Muchas veces el ejercicio del poder como que distancia al político de la gente, porque claro, hay un nivel de convencimiento que las políticas que se están llevando a cabo son efectivas, ¿no? Y hay una cierta ceguera en eso. Entonces creo que el partido está tratando de lograr de volver a equilibrarse y tratar de entender qué es lo que pasó, qué es lo que pasó por encima, y eso implica, desafortunadamente, como en toda elección que uno pierde, hay, digamos, acusaciones, digamos, divididas. Parece haber consenso en esto, que el gran responsable de esto, desafortunadamente, es el presidente Biden, y su testarudez, y su tosudez, su contumacia, de seguir básicamente empeñado en una campaña, sabiendo que, digamos, era un presidente impopular y que no estaba en condiciones, digamos, cognitivas de llevar a cabo una campaña y de poder hacer una presidencia, y eso el electorado lo castigó fuertemente, ¿no? Y en ese sentido, a Kamala Harris se le entregó un mandato casi imposible. Yo pienso una analogía futbolística, desafortunadamente lo voy a decir, es como el pobre entrenador Gareca, que tiene que hacer jugar jugadores que quizás no tienen las capacidades para poder realmente competir. Me parece que Kamala Harris se llevó a alguna cosa similar, en el sentido que realmente era imposible, porque además a ella se le estaba pidiendo que se desmarcara de un presidente bien impopular. Y ella jamás hizo eso. Y yo creo que por una dosis de lealtad, Biden la llevó a la vicepresidencia, y ella tenía como una deuda de lealtad con él, que llevó a cabo, y eso fue el beso de la muerte para ella. De hecho, hay un programa en el que ella está unas pocas semanas antes de la elección, en que le dicen, a ver, y era una conversación súper amable, o sea, no es que estuviera nerviosa, que estaba en medio de un ataque frontal, no, le dicen, dígame una cosa en la que usted se diferenciaría, una cosa en la que se diferenciaría de el presidente Biden. Y como que están todos esperando que diga algo, tampoco nada tan complejo, y dice, ay, no se me ocurre nada. Y yo, o sea, lo vi de inmediato, porque además uno se da cuenta, lo que te decía, por eso conectaba con lo anterior,
De inmediato hacen el clip y comienza a bombardearse a través de los avisos televisivos, de las redes sociales, la campaña de Trump, con ese momento en que dicen, ven, es la continuidad, no se le ocurre ni siquiera una cosa que cambiar. Y lo ocuparon, y algunos hablan de incluso de efectos en ciertos grupos que midieron, de incremento y de rechazo por esa respuesta. Exactamente, exactamente. Fue así de simple, ¿no? Y además hay una lectura errada, porque en el fondo decían, bueno, probablemente la figura de Trump es tan polémica, tan problemática, tiene tantos esqueletos en el closet, que eso va a pesar más que mi cercanía con un presidente, digamos, que es impopular y cuyas políticas mucha gente sentía los había afectado negativamente, aunque eso objetivamente quizás no fuera el caso, pero así lo sentían. Entonces, evidentemente que en esas circunstancias era imposible que ella llevara a cabo, digamos, una campaña, digamos, exitosa. Yo considero que la campaña de ella fue excelente. Dadas las condiciones que heredó, dadas, digamos, los propios riesgos los propios riesgos de asumir, digamos, una candidatura a 100 días antes de la elección con un partido que quizás estaba dividido, creo que la campaña hizo lo mejor que pudo con las condiciones que tenía, ¿no? Probablemente, y eso también hay que verlo, quizás fue, digamos, bastante temerario pensar que a nivel de género y a nivel de raza, desafortunadamente, ella era la candidata más aceptable. Cuando uno desagrega, digamos, por población, la población blanca votó mayoritariamente por el presidente Trump, mayoritariamente. O sea, eso no hay duda, mujeres y hombres, ¿no? Y digo, desproporcionalmente a los números que tiene. Entonces, hay algo de eso. Vuelvo y repito, eso no los hace, no los convierte en racistas, sino simplemente habla de grados de adhesión hacia un proyecto político que está encarnado por un hombre blanco. A diferencia de un proyecto político, está encarnado por una mujer, digamos, de ascendencia compleja, digamos, afro-caribeña, india, ¿no? Sí, entonces, entiendo el punto. Si tú no estás hablando de lo que tú desees o de lo que tú encuentras bueno o malo, sino de lo que pasa efectivamente con los votantes, con ciertas figuras y con ciertas características. A todo esto, claro, y algunos decían, mira, si hubiera sido tan mala y tanta culpa de Kamala Harris, les hubiera ido estupendo en el Parlamento, y no, pues perdieron además en el Parlamento. O sea, quiero cerrar preguntándote, ¿qué intuyes? Te lo digo y uso el verbo intuyes porque Donald Trump nos ha acostumbrado a ser bastante impredecible. Entonces, por eso te digo que intuyes respecto de política exterior. ¿Qué crees cuáles son los temas que tenemos que fijarnos en los grandes conflictos? ¿Cómo podría cambiar o no la política? ¿Y qué podría pasar con América Latina? A veces se habla de la imitación también de los gobernantes en sus estilos, que llega un gobernante y después hay otros que comienza un efecto de imitación. ¿Cómo ves tú el escenario global y el de América Latina? Bueno, va a ser un poquito un regreso a la primera administración de él, una política exterior mucho más ruda, más transaccional, la verdad, donde los aliados van a ver, digamos, como más que una relación de amistad y de intereses comunes, Estados Unidos aborda esto con una visión mucho más, como dije, transaccional, qué es lo que le conviene y qué es lo que los aliados le pueden dar, y si no le dan eso, entonces cortan las relaciones o en el fondo los extorsionan. Una postura muy fuerte en contra de China, tanto geopolítica como en términos digamos, comerciales y de inversión, en tecnología también, el aumento de las tarifas. Y en el caso de América Latina, yo creo que, digamos, un nivel de indiferencia, pero con el agravante de que, al menos en el tema del migratorio y de seguridad, sobre todo en el tema migratorio, en la medida que la frontera va a cerrar, en la medida que menos gente va a entrar, y en la medida que van a empezar las deportaciones, masivas o no, las deportaciones probablemente van a ser multitudinarias, eso va a generar, digamos, un grado de aposamiento en términos de los movimientos migratorios en la región, y eso va a generar un gran nivel de, digamos, de acrimonia entre los países donde, digamos, los migrantes se están moviendo. Va a haber, digamos, un proceso de movimiento hacia el sur en la medida que los países sigan el ejemplo de Estados Unidos y ellos mismos empiecen a deportar. Me da la sensación de que va a ser lo que va a pasar en el caso de México, que hace tiempo ya lo lleva haciendo, y eso significa que los países van a ir, en vez de dejando pasar a los migrantes hacia el norte, van a ir tratando de forzarlos a que vayan hacia el sur, o que vuelvan a sus países de origen, francamente. Y el problema es que las condiciones, digamos, que llevan al éxodo de migrantes en nuestra región no han mejorado.
la inseguridad, la pobreza, la desesperanza. Entonces, esa es una bomba de tiempo para nosotros, la verdad, porque esta válvula de escape, que era la migración hacia Estados Unidos, se va a ver, digamos, menguada fuertemente. Así que avisó un periodo bastante complejo para la región, económicamente hablando, en términos de las relaciones comerciales, en términos de las relaciones diplomáticas y también en términos de las condiciones, digamos, socioeconómicas derivadas, digamos, de estas presiones migratorias que todos los países en la región están enfrentando como resultado de las crisis de seguridad y económicas en países como Ecuador y sobre todo Venezuela. Andreas Feldman, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Conexión Global Prime. Vamos a seguir, por supuesto, con el análisis, porque recién, y más en un ratito más, vamos a estar con otros analistas para ver también la conformación del gabinete, cómo comienza a delinearse y qué nos dice de las políticas que podríamos esperar. Muchísimas gracias, Andreas. Un abrazo. Muy bien. Buenas noches. Queremos también analizar los efectos económicos de la elección de Donald Trump, cómo proyectaron las causas y los efectos, y para eso nos vamos nuevamente, pero esta vez está Miami y lo vemos en pantalla. Axel Christensen, director de Estrategia e Inversión para América Latina, estratega jefe para América Latina. Muchísimas gracias, Axel, por estar con nosotros en Conexión Global Prime. Muchísimas gracias. Así es que te agradecemos. Ojo, de BlackRock, es el, además, estratega jefe para América Latina. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, Mónica, por la invitación. Queremos proyectar, pero antes de proyectar queremos tratar de explicarnos cuánto influyó esa célebre frase del asesor de Bill Clinton, que cuando están hablando de los resultados y de cómo ganar, cómo perder, le dice, es la economía estúpido. Esa frase es clásica. Ahora habían algunos editoriales que decían, es la inflación estúpido, como que dentro de la economía ese había sido un tema clave. Quiero preguntarte, ¿cuáles son todas esas variables económicas que tú crees que influyeron y en qué medida y en qué sentido en que ganara Donald Trump? Sin lugar a dudas, la inflación tiene un rol central en esto, Mónica. Y si bien las últimas cifras de inflación se han ido encaminando hacia la baja, porque el Banco Central, la Reserva Federal, acá subió las tasas de interés, igual que en Chile, la gente quedó con la percepción, con el mal sabor, ¿no?, de una inflación acumulada de cerca de un 20% durante los últimos 4 años. Entonces, el poder adquisitivo de las personas se ha resentido, los sueldos, si bien han subido, no han subido lo mismo que ha subido la inflación, las tasas de interés también han hecho más difícil a que las personas puedan optar a comprar viviendas propias, así que hay una dimensión económica bastante importante para explicar, quizás no la única, pero sí relevante para explicar este resultado. Y hay otros aspectos, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con el empleo? El empleo se dice que está súper bien, que el crecimiento también. Entonces, quisiera que nos ayudaras a analizar esos otros temas. ¿Qué pasa con el empleo en las cifras, en las puras cifras, pero también en la percepción? ¿Qué pasa con la cantidad de desempleo, que supone está muy bajo? ¿Qué pasa también con el crecimiento? ¿Y cómo es percibido? Porque una cosa es lo que es y otra cosa es lo que se percibe. Sí, efectivamente el empleo y el crecimiento de Estados Unidos han dado la nota alta en contraste con la inflación. La tasa de desempleo en Estados Unidos, si bien ha rebotado un poquito hacia arriba desde los mínimos que vimos hace algunos meses atrás, sigue estando muy baja. Esa baja inflación, ese bajo desempleo también viene acompañado por incrementos salariales modestos, moderados. Ciertamente no han podido alcanzar a la inflación, pero los sueldos han subido. Pero hay una percepción, y particularmente, y este es otro tema que creo que tiene mucha relevancia por explicarle al resultado electoral, que una desatada inmigración, que precisamente ha permitido, mantener la actividad económica, a pesar con un desempleo relativamente bajo, que esa inmigración sin control podría el día de mañana, si es que la economía se empieza a enfriar, a poner en riesgo el trabajo de muchas personas. Así que hay tanto por un elemento de seguridad, del crimen, pero también de temores, de percepciones, como dices tú, Mónica, de que una inmigración demasiado fuerte, que ha sido la característica de estos últimos años, pueda poner en riesgo los puestos de trabajo de muchos americanos. Y cuando pensamos también dentro de las razones de la victoria de Donald Trump, para después analizar el futuro, el panorama, ¿qué pasa cuando, por ejemplo,
un empresario como Donald Trump, que está también en la política, plantea disminuir de un 21 a un 15% los impuestos de las grandes corporaciones o de las empresas en general. ¿Cómo lo toma eso la población? Porque no necesariamente debiera ser algo popular, pero en la cultura norteamericana, no sé si es en relación o no con lo que tiene que ver, por ejemplo, con que menos impuestos pueden ser menos gasto social o que puede incrementarse, por ejemplo, no sé, el déficit. ¿Cómo se tomó eso, crees tú? ¿Cómo influyó? Bueno, acá hay que pensar, Mónica, que la rebaja de impuestos, el impacto más importante, la verdad es que hacia compañías de tamaño más bien mediano a pequeño. Las empresas grandes en general, porque contratan asesores, son capaces de maximizar el uso de, digamos, distintos tipos de acuerdos o beneficios que les permite reducir la tasa efectiva. De hecho, la tasa efectiva que pagan las empresas grandes es bastante más baja que esa tasa corporativa que tú mencionas. Luego son las empresas más pequeñas y aquí puede haber un mayor apoyo a nivel popular, sobre todo de la gente en medio, que ve esta rebaja de impuestos como algo que le permite que las empresas que ellos puedan tener o en las cuales puedan desempeñarse tenga una mejor situación financiera. Ahora, Mónica, si uno mira el primer periodo de Trump, que él también llevó a cabo una reducción de la tasa de impuestos corporativos, esto generó una ola importante de inversión, sobre todo en los primeros 2 años de su mandato. Y esa inversión, de alguna manera, se trasladó a la economía de manera más generalizada. Así que hay una visión positiva de que esta rebaja puede llevar que las empresas puedan invertir más dinero, dinero que antes pagaban impuestos, y esa inversión generar más puestos de trabajo y más actividad a empresas medianas y pequeñas también. Hablemos ahora de el elefante en la habitación, China y lo que puede pasar en esta relación, para que ahora proyectemos esta idea de lo que puede pasar con China en el futuro. Durante la campaña, Donald Trump planteó esta idea de subir los aranceles en general de un 5 a un 10%, pero a China un 60%. Eso es lo que decía el programa de gobierno. Entonces pensemos en el futuro, proyectemos lo que viene y la pregunta de inmediato entonces es, ¿qué crees que va a pasar con China? ¿Cómo se tomó esta promesa? ¿No asusta al norteamericano ponerse en conflicto con China? ¿Y cómo crees que se va a cumplir o no esa promesa? ¿Y con qué efectos, no solo para Estados Unidos, sino que nos importa también que nos ayudes a mirar Chile? Claro que sí, Mónica. Y efectivamente, al igual que lo que mencionábamos recién respecto a los impuestos, el aplicar aranceles a importaciones chinas no es algo nuevo. Trump ya, de alguna manera, inauguró esta medida, aunque con un foco mucho más limitado al que anunció durante la campaña presidencial reciente. Y eso tuvo un impacto relativamente moderado porque el número de productos que sufrieron estos impuestos adicionales, estos aranceles, era relativamente reducido. El temor está puesto ahora de que un número mucho mayor, si no todos, digamos, las importaciones chinas estén afectadas. Y si bien eso puede ser una buena noticia para empresas locales que puedan sustituir importaciones de productos chinos que se hacen más caros con este arancel, o incluso empresas de otros países que puedan transformarse en sustitutos, los temores que hay y se han reflejado de alguna manera en el mercado es que esto pueda eventualmente darle un impulso mayor a la inflación. En la medida que es difícil reemplazar, sobre todo si estas medidas se toman de manera muy rápida y de manera muy extendida, es muy difícil, Mónica, reemplazar en muy poco tiempo la cantidad increíble de productos chinos que llegan a los Estados Unidos. Así que se generarían quizás escasez de productos o habría algunos productos que suben de precio porque no hay, como te decía, sustitutos, y por lo tanto podríamos ver, y este es un temor, yo creo que compartido por la población, que esta medida proteccionista de Estados Unidos pueda derivar en mayor inflación y eso, digamos, lleve a dejar atrás las bajas de tasa de interés e incluso afectar el crecimiento en los próximos años. Oye, cuando pensamos en este déficit, porque se decía que dentro de las políticas de Trump implicaban mayor déficit y que una de las ideas era financiar parte o paliar parte de ese déficit con esta alza de aranceles, pero que iba a haber mayor déficit que si ganaba Kamala Harris. La pregunta es necesariamente una mala noticia y en qué ámbitos para Chile en la economía que haya ganado Trump y qué puede hacer Chile también?
Bueno, creo que es difícil tener... ¿O qué tiene de bueno y qué tiene de malo? Para hacerlo mixto, en el fondo, que ¿dónde están las oportunidades y dónde están, o sea, qué riesgos tenemos que tratar de paliar, si es que podemos además, y qué oportunidades aprovechar? Tú lo dices bien, es difícil tener una visión, digamos, uniforme. Hay matices, hay oportunidades, pero también hay riesgos, como tú señalas. Veamos las oportunidades. Efectivamente, como te mencionaba, este impuesto que Estados Unidos le va a colocar a las importaciones chinas, de nuevo, no sabemos a cuántas, no sabemos en qué nivel. Trump, de alguna manera, ha hecho ver que más que una imposición, quiere usar los aranceles como un arma para negociar distintos tipos de acuerdos. Pero si lo impone, eso eventualmente va a generar un reordenamiento de las cadenas productivas. Hay que decir cosa que ya viene sucediendo hace algún tiempo. Comenzó con la primera oleada de aranceles que puso en su primera administración. La pandemia no hizo más que acelerar eso. Así que este proceso que a lo mejor todos conocemos como el nearshoring o el onshoring digamos, de traer más cerca y más lejos de la práctica, la capacidad productiva podría en ciertas industrias favorecer a nuestro país, en la medida que algunas industrias se convierten en buenos sustitutos a productos que no llegan a China. Entonces, ahí por el lado de las oportunidades. Por el lado de los desafíos, bueno, creo que lo que más hay que destacar es el hecho que la economía china es una economía importante para Chile. Claro, son socios claves para nosotros. Entonces, en la medida que esta medida vaya a perjudicar la economía china en cuanto a su crecimiento, eventualmente eso podría rebotar hacia Chile en la medida que China demande menos cobre, demande menos productos que Chile le vende. Así que, más que un efecto directo en cuanto al riesgo, entre otras cosas, Chile cuenta, quizás no es una protección, un blindaje perfecto, pero sí puede echar mano que tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos que nos da un tratamiento especial en contraste con China que no tiene acuerdo. Por lo tanto, el canal arancelario un poquito menos un riesgo para Chile. Sí, el mayor riesgo es el efecto indirecto a través de China, y que eso pueda tener un problema a nuestras exportaciones. Porque te leía, bueno, te he leído a ti y a otros expertos también que aumentar un 60% los aranceles a China puede implicar una baja en el crecimiento de China entre un 2 y un 2,5%, entonces que quedara más cercana al crecimiento de China al 2 que al 4,5%, lo cual ya es preocupante en sí para Chile. Ya que nombraste el tema del Tratado de Libre Comercio, otra de las cosas que se dijo durante la campaña es que Trump iba a intentar renegociar tratados y ahí de nuevo uno comienza a preocuparse. ¿Qué tan inamovible es nuestro tratado con Estados Unidos? Digo, con los chiquititos que somos nosotros, además, porque si tiene que renegociar con toda la Unión Europea, es harto distinto que querer cambiarle las condiciones a Chile, con todo el respeto que le tengo a mi país y todo el cariño, pero o sea, en relaciones internacionales el tamaño sí importa. Sí, pero en ese sentido, Mónica, nos puede jugar a favor. A ver. Porque digamos, en la medida que Trump él quiera priorizar las negociaciones con aquellos que es donde mueve más la aguja, comenzando por la Unión Europea, en nuestra región, en América Latina, probablemente con México, el Tratado de Libre Comercio con México, que el propio Trump renegoció, si te acuerdas, durante su mandato. Ese tratado está para revisión en el 2026, así que precisamente el hecho de que no seamos una economía tan relevante para Estados Unidos en cuanto a nuestras exportaciones y muchas de las cosas que les exportamos en realidad no competimos con firmas estadounidenses al respecto, como que nos salva un poquito, el buen chileno nos hace pasar piola, digamos, nos hace pasar piola un poquito con respecto a economías o bloques más grandes. Perfecto. Quiero mencionar una cosa que no se dice tanto, pero que podría ser un beneficio eventualmente de la aplicación de tarifas o de aranceles a productos chinos, porque los productores chinos van a tener que recolocar su producción en otros países si es que estos aranceles le traen problemas. Y en esa recolocación de productos eventualmente podríamos estar viendo importaciones chinas mucho más baratas de lo que estábamos viendo ahora, un poco lo que sería la liquidación de saldo, ¿no es cierto?, de inventario que pueden dar, y eso nos podría echar una mano, aunque sea temporal, en una situación en que la economía chilena hoy día está de alguna manera luchando con una inflación
que se ha vuelto más obstinada en seguir bajando. Las tarifas eléctricas, leía que el otro día las papas han hecho que la inflación ya no siga bajando con la misma fuerza y el hecho de que China inunde nuestro mercado con productos más baratos, eso podría echarle una mano, aunque sea temporal, como te digo, a que la inflación pueda seguir a la baja. Axel Christensen, muchísimas gracias por habernos acompañado desde Estados Unidos con el análisis y la perspectiva económica de esta elección que también es tan relevante para nuestro país y para todo el mundo. Gracias a ustedes, hasta una próxima, Mónica. Un abrazo. Nos vamos a la pausa y regresamos con más en Conexión Global Prime. Synersis, integrador tecnológico LATAM, representante de marcas TI globales. Aplicamos las tecnologías en procesos de transformación digital como inventario de activos TI, mesas de ayuda, firma digital masiva, BIM, salas de audio y video automatizadas y ciberseguridad. Consultas a info@synersis.cl o al 227-13-1000. Comienza tu nueva ruta y no te detengas. Disfruta oportunidades imperdibles y soluciones de financiamiento en toda nuestra gama de modelos. Inicia tu nueva aventura y no dejes pasar el momento de subirte a tu nuevo BMW. En Polla Chilena de Beneficencia cumplimos 90 años. Entregando suerte y aportando a la beneficencia. Y en Polla Chilena hemos sido testigos de que ambas cambian la vida. Por eso, en este aniversario, nuestro mayor deseo es seguir contribuyendo con la suerte y la beneficencia por muchos años más. Polla Chilena de Beneficencia, 90 años. ¿Quieres construir tu casa en 120 días con un presupuesto fijo que no va a cambiar durante el proceso de construcción? 4más rompe completamente con los estándares de casas modulares que tú conoces. Puedes venir y recorrer tu casa completamente armada antes de que salga a montaje. La vas a poder personalizar completamente a tu gusto. Si quieres conocer más de nuestros proyectos y diseños, te invito a visitar nuestra planta o nuestra página web www.4más.cl. Te vas a sorprender. Nada hacía presagiar que en esta empresa, el día menos pensado... Hey, Emilio, este es mi programa. Y este humo también es mío. ¿Y los tenía protegidos? ¿Cómo protegidos? Te pillé, pues, Carlos. Te pillé. Te pillé es el único sistema de seguridad para empresas que no graba robos, los evita. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. Creo que tengo que hacer un mea culpa. TEC presenta Primero lo Primero. Que más mujeres nos sumemos a la minería es muy importante, pero asegurar el respeto, las oportunidades y nuestro desarrollo es primordial. TEC, en el mundo de la minería, el mundo debe estar primero. Súmate a la venta especial BMW Seminuevos y aprovecha oportunidades en más de 50 unidades seleccionadas con bonos únicos en tu próximo BMW. Te invitamos a conocer el mundo BMW.
Y volvemos a Conexión Global Prime. Ustedes lo conocen, lo vieron aquí también, pero también en nuestra cobertura en Estados Unidos. Me refiero a Carl Meacham, ex asesor principal a cargo de América Latina en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Republicanos. Desde Washington, D.C. entonces nos acompaña. Carl, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? Bien, bien. Ya como que eres panelista, encuentro yo de Conexión Global de CNN. Soy un regular. Sí, ya es parte del equipo. Oye, lo primero que quisiera preguntarte es cómo está el ambiente hoy día, cuáles son las principales preocupaciones post-triunfo de Donald Trump, cómo está, porque vimos también el día del homenaje que se hace a los soldados caídos, con harta tensión entre los demócratas. ¿Cuál es el ambiente político hoy día en Washington? Mira, creo que hay mucha anticipación, hay un poco de angustia también. La cosa se está definiendo un poco mejor ahora. Tenemos distintas designaciones se han hecho del senador Marco Rubio para Cancillería, a Elon Musk y el señor Ramaswamy para este nuevo ministerio de eficiencia de gobierno. Pero también hemos visto otras designaciones, el SAR de la frontera, Walz, y claro, y tenemos al señor Miller como Deputy Chief of Staff, ¿cierto? Jefe de gabinete, asistente del jefe de gabinete, que tiene un estatus similar al de jefe de gabinete, pero se enfoca más en políticas públicas. Quiero que veamos, tenemos una gráfica que tenemos preparada con algunos de esos nombres para que las personas que nos están viendo ya vayan pudiendo asociar las caras con los nombres de algunos de los que tú has mencionado. Bueno, Elon Musk no necesitamos nada para ubicarlo, pero Vivek Ramaswamy, él está también junto a Elon Musk en este Departamento de Eficiencia Gubernamental, fue competidor en el intento de ser nominado por los demócratas. También vemos, por ejemplo, a Pete Hegseth como secretario de Defensa, Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional, que también se dijo que podía haber sido compañera de fórmula en vez de Vance, de Donald Trump, hasta que contó en una biografía que había matado a un perro, creo, si no me equivoco, y también a John Ratcliffe como director de la CIA. De estos nombres que te doy, me gustaría preguntarte ¿cómo se han tomado esos nombramientos en general? ¿Cuál han provocado más rechazo, más aplausos en los norteamericanos? Bueno, mira, Pete Hegseth salía en la tele y también es un veterano, pero la reputación que tenía era mucho más de ser una personalidad de televisión en Fox. Kristi Noem era gobernadora. Claro. De Dakota al Sur, sí. Y John Ratcliffe era un congresista, pero también creo que estaba en el círculo interno de inteligencia del presidente Trump, ¿cierto? Siempre fue un loyalist, como decimos, gente que fue fiel a la causa. Y después tenías a Elon Musk, que creo que ha sido, y el señor Ramaswamy, que han sido los más sorprendentes para mucha gente. Ahora es el hombre más rico del mundo, ¿no? Sí. Con la persona más poderosa del mundo, con el presidente. Eso ha causado mucha tensión aquí en Estados Unidos. Porque hay muchos temas ahí donde el señor Musk ha estado trabajando con el gobierno estadounidense ya en distintos proyectos que tiene, SpaceX siendo uno de esos proyectos. El otro tema es que hay muchos contratos de gobierno que él lleva con el Departamento de Defensa. Entonces las conversaciones que hemos escuchado aquí, por lo menos en la tele, en los medios, ha sido si hay un conflicto de intereses con el señor Musk y su nuevo rol dentro del gobierno de Estados Unidos, si él va a usar ese puesto, ¿cierto?, para beneficiarse a él mismo porque tiene protestas en cuanto a cómo funciona el gobierno estadounidense, que lo encuentra medio redundante, que hay mucha burocracia en cuanto a los temas que le importan a él, y si él va a poder
eliminarlo a consecuencia de su nuevo cargo. Carl, ¿qué nos dice del tipo de gobierno que va a realizar Donald Trump estas primeras nominaciones? Porque cuando pensamos en Marco Rubio, estamos pensando en alguien que, bueno, tú sabes que dijo que en Chile había alguna relación con Hezbollah, entonces que dijo que la visa no era como un beneficio automático, que era un privilegio, entonces todos empiezan a pensar, ¿qué pasa con Visa Waiver, por ejemplo? ¿Qué nos dice más allá incluso de Chile? ¿Qué nos dice del tipo de gobierno, los nombres que estamos conociendo? Bueno, lo que te dice es que las promesas que hizo el presidente Trump en su campaña, que las va a hacer avanzar. O sea, los temas migratorios son, yo creo, de frente mar. Aquí han sido el tema protagonista, ¿cierto?, de esta cosa de poder echar a millones de indocumentados de Estados Unidos. Ha sido un gran tema aquí de conversación con Miller y también con el SAR de la frontera. Creo que hay un sentimiento de cómo lo van a hacer. Ese es el tema ahora. Y hay muchas preguntas en cuanto a la capacidad del gobierno estadounidense para poder llevar a cabo estos temas. También los temas que tenían que ver con, bueno, Elise Stefanik como designada como embajadora ante las Naciones Unidas. Después los temas con el que va a ser el SAR, Homan, que mencioné. De nuevo, estos son todas cosas que el presidente Trump prometió que iba a hacer y ahora estamos empezando a ver que no era solamente retórica de campaña, sino que eran cosas que iba a ser de verdad y mucha gente está preocupada. Cuando retrocedamos un paso, cuando tú escribiste una estupenda columna que invito a todos que la lean en The Hill, que además es súper interesante lo que ahí aparece en The Hill para poder enterarse de más que de la superficie, como lo que está más en la trastienda también del poder. Quiero preguntarte qué razones nuevas, qué reflexiones nuevas has hecho en estos días desde la elección de Trump, de qué fue lo que pasó con esta elección. Probablemente vamos a seguir, como tú dices en tu columna, analizándola durante años, por muchos factores. Pero, ¿cuál es tu tesis de lo que pasó? Mira, yo creo que, o sea, si lo dice de manera súper básica, está el tema del status quo versus el tema del cambio, ¿cierto? Y el anti-establishment. Que creo que fue el contexto más grande aquí, que el estadounidense promedio quería cambio. Los temas económicos creo que también fueron un punto muy fuerte para estadounidenses, que aunque las estadísticas decían una cosa, el estadounidense promedio no la sentía. Y la otra cosa, de nuevo, como estos principios mayores, ¿cierto?, es que estadounidenses quieren estar bien en cuanto a economía y los temas que tenían que ver con democracia formaban parte de un segundo plano. Entonces, todas las cosas negativas que dijo el presidente Trump en cuanto a ser dictador el primer día, o algunas palabras que usó para referirse a generales de Hitler, todas cosas que se usaron dentro del Partido Demócrata que pensaban ellos, o lo que dijo en el Madison Square Garden en cuanto a hispanos y Puerto Rico, que era un basurero. Todas esas cosas no eran los temas que le preocupaban a los estadounidenses. Entonces, hay un sentir de que el Partido Demócrata estaba fuera de contacto con el americano promedio y que perdió esa conexión. El Partido Demócrata siempre fue el partido del blue collar, como decimos, claro, el trabajador. El americano trabajador, ¿cierto? Ya esa conexión no existió. Quedaron como un partido muy elitista, un partido que aún perdió grupos como hombres negros, perdieron latinos, en cuanto a temas que ver con migración.
Y perdieron muchas mujeres también de suburbio, blancas, que se pensaba mucho que iban a apoyar a Harris por los temas que tenían que ver con la producción o los temas de la reproducción y los derechos reproductivos de la mujer. Entonces, aquí el sentir fuerte es que Donald Trump habló de la manera que el americano promedio entiende y también habló sobre los temas, las deficiencias que existen en el sistema. Él dijo que las iba a resolver y le tenían más fe a él que a Biden, que era un presidente que no era popular, ¿cierto? Y eso le causó mucho daño a Harris, que nunca, en 3 meses, muy poco tiempo para poder dar vuelta esa percepción. Ahora, en cuanto a ella también. Quisiera preguntarte eso, porque una cosa es lo que está ocurriendo ahora, pero después en 2 años más vamos a ver estas elecciones de mitad de mandato en que se pueden volcar, como ha ocurrido en otras ocasiones, nuevamente las mayorías, ¿no? Entonces uno se pregunta, en este primer tiempo que tiene el poder ejecutivo y el de las 2 cámaras, ¿qué es lo que vamos a ver más rápido que hace Donald Trump, que tiene que aprovechar este tiempo para mostrar resultados y para aprovechar esas mayorías, si es que en la eventualidad de que pudiera perderlas en las elecciones de mitad de mandato, como les ha ocurrido a muchos presidentes? Entonces, eso por un lado, para después llevarte a el futuro de estos 2 partidos. Mire, yo creo que va a ir de pronto, estamos viendo claramente lo que va a hacer en cuanto a relaciones exteriores. Estamos viendo derecho lo que quiere hacer con Irak o con el Medio Oriente, con Irán, con Irak, con Israel. Estamos viendo de frente lo que quiere hacer con Ucrania y Rusia, que quiere que se termine eso lo más pronto posible. También estamos empezando a entender un poco cuál es su prioridad en cuanto a terminar con la burocracia y regulación. Uno de los temas que prometió o que dijo que iba a hacer era cortar 75% de la burocracia del gobierno estadounidense. Sí, entonces estamos viendo cosas que él prometió que iba a hacer, que las quiere hacer. Después han empezado a hablar sobre una manera de sacar a generales, un review board, para sacar generales que no están de acuerdo con Donald Trump en el Pentágono. Eso salió ayer. Eso no requiere legislación, pero sí es algo que mucha gente en este país está viendo como una manera de lidiar con temas de seguridad interna, porque muchos se quedaron después de la administración anterior, ¿cierto?, sobre el uso del ejército en Estados Unidos, que está prohibido hacer eso. Sí. Entonces, Donald Trump quería usar el ejército en ciertas ciudades para lidiar con temas de crimen. Y eso, bueno, es una cosa, aquí es una línea roja, como dicen. Entonces, el uso del poder se ve en cuestión, o la conversación es muy clara en cuanto al uso de poder, en cuanto a los temas que tienen que ver con el lugar de Estados Unidos en relaciones exteriores y achicar el gobierno estadounidense. Yo creo que esos son los 3 temas de fondo. Quiero cerrar preguntándote por el futuro de estos partidos. Muchas veces desde fuera se tiende a creer que son partidos extremadamente fuertes, porque son 2, el Partido Republicano del color rojo, el Partido Demócrata del color azul, pero resulta que hay más colectividades, pero que no tienen un peso ni comparable con esas 2. El punto es que no parecen tan fuertes si es que Donald Trump puede moldear a su antojo el Partido Republicano, y Biden en su momento pudo hacer lo mismo con el Partido Demócrata e imponer su candidatura a pesar de que era un secreto a voces que era inviable. Entonces te pregunto, pensando cuál es el futuro de ambos partidos y cuáles son los liderazgos de recambio, porque desde el minuto en que alguien empieza a gobernar empieza a perder poder. O sea, el momento de mayor poder es cuando lo eligen y cuando asume, y luego solo empieza a perder poder y todos abierta o escondidamente comienzan a decir ¿y quién es el próximo? Entonces empiezan
J.D. Vance será un nombre. ¿Quién será o qué ala del Partido Demócrata, por otro lado, será la que triunfe y la que tome la posta? ¿Qué pasa? Y el Partido Republicano, ¿es J.D. Vance o va a ser más bien una figura decorativa que sirvió en la campaña? Te pregunto, ¿cuál es el futuro de estas dos colectividades y los liderazgos dentro de ellas? Mira, no te podría decir cuál es el futuro. Lo que sí te puedo decir es que el Partido Demócrata ahora está desarmado. Y el Partido Demócrata está buscando una dirección y está haciendo su propio análisis de lo que pasó, porque perdieron de manera rotunda y perdieron en lugares donde nunca habían perdido antes. En todos los números les fue mal a los demócratas, ¿cierto? Y hubieron menos personas que salieron a votar por los demócratas. Los republicanos creo que están mucho más unificados. Tienen poder unitario, como dicen acá, tienen el poder en el Senado, probablemente van a tener el poder de la Cámara, tienen la Corte Suprema y tienen el brazo ejecutivo. Está por verse, o estamos empezando a entender un poco mejor cuáles son las promesas que se van a cumplir del presidente Trump. Aquí todo el mundo está enfocado en lo que va a hacer Trump. No creo en el Partido Republicano. No están viendo lo que pasa el día después. Están enfocados en la formación de este nuevo gobierno y los pasos a seguir para poder realizar las promesas que hizo Trump. Y todavía hay mucho ahí que se está observando. Los temas más cercanos, como ya hablamos, los temas que tienen que ver con cómo se va a formar el gobierno, los temas que tienen que ver con el tema migratorio, los temas que tienen que ver con las relaciones exteriores, son las que han empezado a tener forma más clara. Los temas del medio ambiente, la persona designada al EPA, también estuvo hecho ya eso, también nos está dando un tema ahí donde todo es sacar regulaciones, irse para atrás con todas las regulaciones que existían. El Partido Demócrata no tiene esa claridad ahora y no sabemos quién va a terminar liderando el Partido Demócrata. Creo que aún hay conversaciones en cambiar quizás el liderazgo en la Cámara del Partido Demócrata y no ha ocurrido eso en el Senado. El senador Schumer todavía tiene la fe y la lealtad de sus miembros en el Senado, pero en la Cámara creo que podría cambiar la cosa y creo que ahí está el enfoque. Aquí estamos empezando a ver la forma, eso sí, más importante, la forma del gobierno del presidente Trump. Carmicha, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más desde Estados Unidos para hacer el análisis que va a continuar, porque día a día tenemos nuevas noticias de a quiénes designa, cuáles son las líneas de acción, así es que seguimos atentamente lo que ocurre en Estados Unidos. Que estés muy bien. Gracias a ti. Termina entonces Conexión Global Prime, pero seguimos atentamente lo que ocurre en Estados Unidos, las designaciones, vamos a empezar a ver también embajadores, otros puestos de alto rango, las primeras medidas y las van a conocer primero, como siempre, aquí en CNN Chile. Nos vemos, chao.